La directora ejecutiva de la ANSES, María Fernanda Raberta, dice que la nueva fórmula subirá los haberes jubilatorios por encima de la inflación. Nosotros creemos que la forma de gobernar es poner en marcha la Argentina y esa forma es generando trabajo. Por lo tanto, ese círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que también las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una, obviamente, aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación por el modelo económico instrumentado durante el 2008 y obviamente aumentaron los saberes, y en la otra, obviamente, cayó el PBI, cayeron los salarios, cayó la recaudación y obviamente los saberes también cayeron. Los saberes, digo, jubilaciones y pensiones. Y también plantearon un tema que era bastante importante, que eran los meses de rezago. Obviamente, en una fórmula como la del 2008, eran 3 meses, por lo tanto, la temporalidad de aquellos indicadores que mide la fórmula permitían que fuera una fórmula más exacta a la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la vida del jubilado y del pensionado, mientras que en la otra fórmula eran 6 meses. Por eso, hoy, con mucho orgullo, pero además con la certeza de estar viviendo un día histórico, podemos decir que presentamos una fórmula que ya se ha mostrado a lo largo de la historia reciente en la Argentina, de la que tienen memoria los jubilados y jubiladas, que es la fórmula que le permite a los argentinos y argentinas crecer a los trabajadores asalariados en la medida que el modelo económico genera trabajo, crecer en inclusión social a aquellos chicos y chicas de la asignación universal, pero también de los salarios familiares, y crecer a los jubilados y jubiladas con una fórmula que de alguna manera vincula el crecimiento de la Argentina a el crecimiento de los saberes personales de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Obviamente esa fórmula todos la conocen porque es una fórmula que ya estuvo vigente, es una fórmula que incluye la variación de los salarios, el RIPTE y salario que mide INDEC, o sea, cómo evolucionan los ingresos de los trabajadores formales e informales, y en el otro 50% la variación de la recaudación del organismo. Por eso decimos que es una fórmula que tiene en su haber las distintas cuestiones que los especialistas han planteado en la comisión mixta y la resuelve con lo mejor que podemos resolverlo, que es mandando una fórmula que además nadie puede negar, porque justamente estuvo vigente, no es una fórmula que genera supuestos hacia el futuro, sino que permite demostrar cómo evolucionó en la Argentina. Por eso, las proyecciones para el 2021, que sin ninguna duda poner a la Argentina en marcha, poner a la Argentina de pie, es recuperar ingresos en términos reales, por supuesto, para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, pero también para los jubilados y jubiladas de la Argentina. Como claramente ustedes saben, se proyecta lo saben porque han votado el presupuesto, han discutido el presupuesto en el Congreso de la Nación, se proyecta una recuperación de los salarios y obviamente también que aumente la recaudación en términos reales. Esa reactivación económica hará que los jubilados y jubiladas sean parte de ese crecimiento. Y por último, claramente también por los indicadores que se han analizado en esa discusión parlamentaria del Congreso, es una fórmula que dejará a los saberes de los jubilados y jubiladas argentinas por encima de la inflación. Nuestra aspiración no es tener haberes que le empaten a la inflación. Nuestra aspiración y nuestra fórmula permite que los jubilados le ganen a la inflación. Y por supuesto, estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida por ley durante este año. Por eso decimos con mucha alegría que estamos presentando una fórmula desde nuestro gobierno que permite no solo recuperar y reconstruir los saberes de los jubilados y jubiladas, sino que además
es parte de la enorme tarea que tenemos por delante, que es reconstruir la Argentina. Gracias.